todos reflejamos el Dios al que servimos. Entonces, ¿cómo es tu Dios? Si yo pudiera ver tus relaciones, tus propósitos, tus planes, tus proyectos, ¿qué clase de Dios vería en tu vida? Ojo, no piensen que estoy hablando de Dios necesariamente con mayúscula, porque podemos estar sirviendo a otros dioses, ¿sí o no? Podemos estar sirviendo al Dios éxito, al Dios dinero, al Dios aprobación. Entonces, ¿cómo es tu vida y qué clase de Dios refleja? Por supuesto, nosotros queremos reflejar al único Dios verdadero. Y parte del carácter de Dios, porque eso es lo que reflejamos, el carácter de Dios, es la generosidad. Uno de los problemas que tenemos cuando hablamos con generosidad es que ustedes pensan, uy, estos manes van a pedir plata. Normalmente limitamos la generosidad exclusivamente a lo económico. Y quizás eso muestra al Dios al que en realidad servimos. Porque cuando pensamos en tacañería solamente pensamos en una persona que da poquita plata, ¿sí o no? Pero se puede ser tacaño en muchos otros aspectos de la vida. Se puede ser tacaño en las relaciones, se puede ser tacaño en el amor, se puede ser tacaño en la compasión, en la gracia. Y parte del carácter de Dios es su generosidad hacia nosotros. Dios es absolutamente generoso. El Evangelio está plagado de un Dios que va más allá de los parámetros de lo lógico. La gracia de Dios es ilógica. ¿Se acuerdan del padre que recibe al hijo que le había dicho, papá, dame tu herencia, yo quiero irme de aquí? Básicamente ese era el equivalente de decir, papá, quisiera que estuvieras muerto. ¿Por qué? Porque uno recibe solamente la herencia cuando una persona está muerta. ¿O se acuerdan de esa mujer que se encontraba en el acto mismo del adulterio y que la ley decía que debía ser apedreada y Jesús que dijo, yo no te condeno, vete y no peques? ¿O qué me dicen de un ladrón crucificado al lado de Jesús y en el último momento le dice, Señor, acuérdate de mí? Y Jesús le dice, está bien. En el último momento el tipo había sido una desgracia de persona y en el último momento, acuérdate de mí, Jesús le dice, está bien. Ese es un Dios derrochador, absolutamente generoso, bueno con cada uno de nosotros. ¿Tu vida refleja eso? ¿Es tu vida un reflejo del carácter generoso de Dios? Si yo te viera a ti, ¿eres una persona generosa? Porque en el fondo de la historia, todos podemos ser baldes o podemos ser tubos. ¿Qué pasa con el agua? El agua es un elemento biológico vivo. ¿Qué pasa si se queda el agua por años en un balde? Se estanca. ¿Y qué pasa con el agua estancada? ¿Sirve? Se pudre. ¿Y qué pasa si ingerimos agua estancada? Nos hace daño. Pero ¿para qué sirven los tubos? Para que el agua fluya. Si el agua se estanca, muere. Si el agua fluye, da vida. Es lo mismo con la generosidad. Básicamente la idea es esto. Si la generosidad no fluye, se pudre. Si la gracia de Dios no fluye en tu vida hacia otros, te vuelves un balde y se pudre. Pero si la generosidad de Dios fluye hacia otros, trae vida. Leamos Mateo capítulo 18, desde los versículos 21 en adelante. Jesús nos contó esta parábola para hablar de la generosidad de la gracia de Dios. Si lo tienen en sus bosquejos, si no aparece en las pantallas. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Pobre Pedro, la vida le da muy duro, ¿sí o no? Hay gente que peca contra uno. Y vean lo que dice este discípulo de Jesús. ¿Hasta 7 veces? Tipo dijo, la saqué del estadio. Y vean lo que le dice Jesús. No te digo que hasta 7 veces. Esta versión dice sino hasta 77 veces. En las versiones antiguas ustedes lo recuerdan. Hasta 70 veces 7. Que aprovecho y digo, no son 490. Es 7 a la 70ª potencia. O sea, si ustedes llevan las cuentas, bueno, este man va en 489 y ya no, pero no es así. Le contestó Jesús, versículo 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y solo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Qué historia tan hermosa, ¿no? Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo, y uno casi puede imaginar la voz: págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo también me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Este es de esos textos que uno debería decir: amén, oremos y fin de la historia, ¿sí o no? ¿Más claro para dónde? Díganme más claro para dónde. Quiero usar la ilustración de los baldes y los tubos, porque en esta historia hay dos caracteres absolutamente distintos con la generosidad y compasión. Está el hombre balde, ¿sí o no? El hombre que recibió gracia, recibió compasión, y la gracia se estancó en él. Y está el tubo, que dio compasión derrochadoramente. Entonces hablemos primero de la mentalidad del tubo. Vean que del balde. Vean que Pedro se acerca y le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y primero le dice: hasta 7 veces. Los rabinos de la época de Jesús, los tipos habían hecho un estudio exegético del Antiguo Testamento y habían llegado a la conclusión de que uno debía perdonar máximo 3 veces a las personas. Y entonces Pedro dice: no, yo voy a... Esto sí es un cristiano verdadero. Señor, 7 veces. Es más del doble de lo que los rabinos decían en la época. Y Jesús le dice: ay, Pedro, usted no ha entendido la cosa. No se trata de aritmética, se trata del corazón. Es que el problema de la compasión no comienza en los números, comienza en el alma. ¿Cómo sabemos que tenemos una mentalidad de balde? Cuando llevamos cuentas. ¿Por la bondad o por la maldad de otro? Y a veces son cuentas muy convenientes, ¿sí o no? Cuando le hacen a uno algo bueno, uno dice: ay, normal, era lo justo, es que yo soy la mamita de ese bebé, era lo justo que me hiciera lo bueno. Pero le hacen lo malo a uno, uy, ¿sí o no? Que uno lo recuerda y uno empieza a llevar cuentas. Jesús da una cantidad de cifras que son irrisorias en ese momento. ¿Cuánto debía el hombre al rey? ¿Qué dice el texto bíblico? Ahí en la versión, nueva versión internacional, le debía miles y miles de monedas de oro. Literalmente se dice que debía 10.000 talentos. Me está mirando con cara que no entendieron. 10.000 talentos quiere decir lo siguiente: un talento hoy en día equivale a $6.606. Bueno, no se sorprendieron. Entonces, $6.606 por 10.000, ¿cuánto me da? 66 millones de dólares. Bueno, no se sorprendieron. Entonces, 66 millones de dólares al dólar de hoy, como está, es un poco más de 198 mil miles de millones de pesos. Bueno, no se sorprendieron. Eso quiere decir que esta persona tendría que pagar él solo la mitad de la deuda externa que Colombia tuvo en el año 2016. Ahora sí, ¿no? ¿Es eso posible? Porque vean que el tipo le dice, es que es como descarado, le dice: Señor, tenme paciencia, te lo pago de verdad. La deuda externa de un reino. ¿Es eso posible? Es que ese es el punto, es incontable. Ese tipo debía todo lo que se ganaba ese reino.
¿Cuánto tiene que gastar uno para adeudar tanto? Y aún así, el rey lo perdonó. Increíble, ¿no? Con esa plata, el rey hubiera podido sostener su reino, pero toqueaba la risa. Y lo perdonó. Y entonces llega el amigo y uno dice, no, es una cosa de gracia. ¿Cuánto dice el texto que le debía? El amigo, 100 monedas de plata. Ahí se habla literalmente de 100 denarios. Un denario equivale al salario de un día, que en esa época eran muy explotadores. Imagínense que en esa época a la gente el salario mínimo no le alcanzaba para vivir. Qué retrógrado, ¿no es cierto? Entonces, en esa época, imagínense eso. Un denario equivale a lo que hoy sería 74 centavos de dólar. ¿Sí? .74 dólares. ¿Cuánto le debía? 100. 100 por .74, ¿cuánto me da? 74 dólares. 74 dólares al día de hoy son como 200.000 pesos. Es plata, ¿no? Pues, pero comparado con lo que él debía, nada. Es que le habían perdonado la mitad de la deuda externa de Colombia en el año 2016 y al tipo le dan 200.000 pesos y ¿qué hace? Estrangula a la persona. ¿Por qué? Porque al balde le encanta recibir, pero siempre se excusa para dar. Le encanta recibir, ¿cierto? Porque es chévere recibir la gracia de Dios, ¿o no? Es muy chévere recibir, Señor, perdóname mis pecados, sí, y todas las cosas, pero bueno, listo, dale a otro, no, y empezamos. No, es que perdonar es algo muy difícil. Y empezamos a psicologizar todas las cosas, ¿sí o no? Empezamos a psicologizar, no, es que perdonar es muy difícil, perdonar es una cosa, y uno tiene que, vean, aquí el rey no habla de psicología, y el que más perdió no fue el hombre al que le perdonaron, el que más perdió fue el rey. ¿Sí o no? El que más perdió fue el rey. Pero él no se excusó para ser compasivo. Una mentalidad de balde le encanta recibir, pero siempre se excusa para dar. Siempre. Siempre hay cosas más importantes. Siempre posponemos la bondad. No, el otro año sí perdono a mi esposo. Ya completa 20 años este rencor, entonces ahí sí ya lo perdono. Siempre posponemos la obra. Esa es la mentalidad de balde. Y ese es el problema, es que tenemos una tacañería justificada. No les estoy hablando solamente de dinero, les estoy hablando de la mezquindad que tenemos muchas veces en servir a otras personas. Como pastor de jóvenes, a mí me parte el alma. Es que ese es el problema, que pensamos que la tacañería es un problema solo para nosotros, pero el texto muestra que lastimamos a otras personas. Siempre lastimamos a otras personas cuando somos tacaños, siempre es así. ¿Ustedes creen que es muy chévere estar casado con alguien tacaño? ¿Ustedes qué delicia? Mi papá es un tacaño, gloria a Dios, eso es chévere, eso no es chévere. O ser trabajador de un jefe mezquino, eso es chévere, no es. Y a mí me parte el corazón ver cómo a veces justificamos eso. Por ejemplo, una mentalidad que a mí me parece de balde y que espero que cortemos de nuestra mente es que nosotros tenemos una pedagogía solamente basada en decir lo malo de la gente. ¿Se han dado cuenta? Vean, eso se demuestra en los colegios. Si su hijo saca 10 en arte y saca 5 en matemática, ¿usted qué lo pone a hacer? A reforzar en lo que es malo, no a reforzar en lo que es bueno, ¿sí o no? Porque tenemos un énfasis solamente en lo malo. Y entonces los papás normalmente tienen la idea de decir, yo solamente le digo a mi hijo las cosas malas porque él ya sabe lo bueno. ¡Qué vaina tan tacaña! ¡Qué cosa tan tacaña! ¿Usted cree que los seres humanos no necesitamos afirmación? ¿Usted no cree que los seres humanos de vez en cuando necesitamos que nos digan, oye, qué bueno que hiciste eso? Lo primero que hizo Dios con Jesús, antes de que comenzara su ministerio, cuando Jesús se bautizó, fue que le dio una afirmación. Antes de que Jesús hubiera logrado cualquier cosa en el bautizo, ¿se acuerdan lo que le dijo el Padre? Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. ¿Jesús ya había hecho milagros en ese momento? ¿Jesús ya había resucitado a muertos? ¿Jesús ya había sanado gente? No, pero aún así el Padre se sentía complacido con él. Pero el problema de los padres es que reciben eso, pero no lo dan. Y nos escudamos en la historia. No, es que así me enseñaron mis papás. La tradición no puede ser más fuerte que la gracia. La tradición en nuestras vidas no puede ser más fuerte que la gracia de Dios.
Yo sé que el tema del perdón y de la generosidad que significa el perdón es muy complejo, pero solamente quiero darles una idea más para que rompamos con esta mentalidad de balde. Y es que los baldes piensan solamente en ellos, no en lo que Dios hizo por ellos. El perdón es imposible cuando miramos la deuda de las personas. Es imposible. El perdón solamente es posible cuando recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Es que hay cosas muy difíciles que yo sé que ustedes han vivido. Yo sé, queridos hermanos. Y muchas cosas ni siquiera las sé. Y ustedes me pueden decir, Miguel, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tienes razón, no sé lo que te hicieron, pero yo sé lo que Dios hizo por ti. Y eso debería ser suficiente. Porque si nos enfocamos en lo que los otros hicieron, va a ser muy fregado perdonar. Va a ser muy difícil. Díganme ustedes cómo se puede retribuir eso. ¿Cuántos años de cárcel se necesitan para que una niña que fue violada se sienta bien? Díganme ustedes. ¿Se puede pagar eso? Si nos enfocamos en lo que los otros están haciendo, nos quedamos en la mentalidad, vale. La única forma de perdonar verdaderamente es cuando miramos lo que el Rey hizo por nosotros, sus siervos. Los baldes solo se enfocan en ellos, en lo que hicieron a ellos. Pero una persona que deja fluir la gracia de Dios se enfoca en lo que Dios hizo. ¿Te pareces más a un balde? Si yo viera la vida tuya, la gracia de Dios fluye de ti. Le tienes una sonrisita al marido de pronto al final del día. Tus hijos dicen, ay, qué chévere estar con mi mamá, esa mujer es muy generosa. Por eso, quisiera hablar un poquito de la otra mentalidad. La mentalidad del tú. ¿Qué hizo el siervo para que el rey lo perdonara? ¿Pidió perdón? Sí, Señor, ten paciencia conmigo. No, pero vean que el tipo es, en su forma de pedir perdón, el tipo es irrealista. Porque dice, Señor, ten paciencia, te voy a pagar. Eso no es verdad. En última instancia, el rey, si quisiera hacer la cosa justa, hubiera podido hacer todo lo que tenía planeado hacer, de venderlo y toda la familia y todas esas cosas. Era lo justo, ¿sí? Pero el rey decidió perdonarlo. Eso es muy importante, porque la gracia es un acto deliberado de Dios. No es algo que nosotros ganamos. Nosotros no le producimos a Dios la gracia. Es algo que Dios nos da porque quiere, no porque nosotros no lo ganamos. Queridos hermanos, Dios nos da de su gracia y de su generosidad porque Él quiere. Yo voy a hacer algo absolutamente arriesgado como pastor. ¿Listo? No le cuenten a Juan. Bueno, igual están grabando el video, ya que bueno, entonces, si tú das el diezmo y la ofrenda para que Dios te dé más, no entendiste la gracia. Si tú vienes a la iglesia para que Dios no te friegue el resto de la semana, no la entendiste. Si tú haces el devocional para que te vaya bien en el día, no lo entendiste. Nosotros no damos para que Dios nos dé. Nosotros damos porque Dios nos dio. Porque ya Dios nos dio todo lo que podía darnos. ¿Sí o no? Díganme ustedes, ¿a Dios le interesa si nosotros, ay, me dio 10,000 pesos, lo voy a perdonar? ¿A Dios le interesa eso? Es que ese es el problema de la mentalidad, ¿vale?, que tenemos que cambiar, ¿sí? Porque necesitamos entender que Dios nos ama porque desea amarnos, que Dios es compasivo con nosotros porque quiere ser compasivo. No fue que tú lo ganaste. Es que, queridos hermanos, el cristianismo no se trata de los buena gente que vienen delante de Dios y entonces ahorita sí Dios nos perdona. No es eso. Queridos hermanos, Dios nos recibió a nosotros en la quiebra. Este tipo estaba en la quiebra. Él no tenía ya nada más que ofrecer. No estaba en -1, estaba en menos miles de millones. No tenía nada por ofrecer, pero Dios nos recibió a nosotros en la quiebra. Cuando no teníamos nada por Dios. Díganme ustedes, por favor, literalmente, ¿quién le puede dar algo a Dios? Le podemos dar adoración, pero Dios ya tiene adoración, ¿suficiente o no?
Y los ángeles cantan más bonito por lo menos que yo, ¿sí? Dios ya tiene adoración. Es que Dios lo que desea es que la gracia fluya en nosotros. Porque si la gracia no fluye, se estanca. Y lo que se estanca, se pudre. Por eso necesitamos ser tuyos, compasivos, que den gracia, que perdonen a otros. La gracia incomoda la religiosidad. Porque en la religiosidad popular, Dios ama a los que son buena gente. Pero la gracia que nos muestra Jesús es que este Rey ama a los que están quebrados, a los que están rotos, a los que no tienen nada por ofrecer. Esa es la clase de Dios en quien creemos. Y por eso perdonar es tan importante, porque perdonar es dar generosidad. No es que la otra persona se lo ganó, es que cómo se lo va a ver. Es que a veces pensamos que vamos a perdonar si esa persona nos pide perdón. A veces no es así. A veces tenemos rencor con personas que ya murieron, ¿sí o no? Seamos honestos. ¿Y cómo le va a pedir perdón a uno? Pues si le pide perdón a un muerto, hermano, yo me asusto, ¿sí? O sea, y le tengo rencor por haberme asustado así, o sea, que me aparezca, perdón, no, qué susto, ¿sí o no? Vean, a veces pensamos que vamos a perdonar si esa persona nos pide perdón. No, perdonar es una decisión. Perdonar es una forma de libertad. Y ese es el punto central de la historia. Perdonar es liberar a alguien y descubrir que ese alguien eras tú. ¿Quién fue el que más sufrió en la última parte de la historia? El que no había dado gracia, el balde, el que no fue un tubo para dar la gracia que el Rey le había dado. Perdonar es liberar a alguien y descubrir que ese alguien eras tú. Porque guardar rencor en el alma es como tomarse un veneno para ratas 1 y pensar que se van a morir las ratas. Eso no es así. Dime quién es la persona que más sufre con todo el rencor que tienes guardado en el corazón. ¿Ustedes creen que de verdad si una persona nos hizo daño deliberadamente, a esa persona le importa que tú tengas el rencor? ¿Quién es el que más se daña? ¿Quién es el que tiene más arrugas? ¿El que tiene menos sueño? ¿Quién es el que tiene todas esas... Es que hay cosas que pasan en el cuerpo por el rencor. El que más se daña eres tú mismo. Es que la mentalidad de tú te salva a ti. Cosa muy interesante. Le pregunté a nuestros ingenieros, ¿sabían que los tubos nunca por dentro tienen hongos? ¿Sabían eso? ¿Pero sabían que los baldes sí pueden tener hongos por dentro? Dígame, por favor, o sea, no necesito explicar esa ilustración. ¿Sí o no? O sea, si fluye, ¿qué pasa? No hay hongos. Ustedes pueden mirar, ahí está con un tubo y todas esas cosas, si es, o sea, no tiene hongos por dentro. Pero si uno deja un balde con agua harto tiempo, ¿qué pasa? Hongos. ¿Por qué? Porque cuando la vida fluye, cuando la gracia fluye, no pasa nada adentro. Te liberas a ti mismo. La iglesia de Colombia se parece más a un balde o un tubo. Uno lee las redes sociales, uno ve las televisiones, las noticias y todas esas cosas, y uno definitivamente dice, vean, en un momento como el que estamos viviendo en el mundo, con todo este proceso de paz que está pasando, con toda la corrupción con la que estamos luchando, con todas las cosas que tenemos que perdonar, se supone, ¿dónde más, si no en la iglesia, se va a marcar una diferencia? ¿Dónde más, si no en la iglesia, se va a marcar lo que es el verdadero perdón? A mí una de las cosas que más me llama la atención es que las personas que hemos tenido más rencor con esta guerra somos las personas que no la vivimos nunca. Yo no estoy aquí haciendo política ni mucho menos, y ustedes me conocen muy bien para saber que yo también he hablado en contra de las cosas que hace nuestro señor don presidente, ¿listo? Pero una de las cosas que más me llama la atención es que nosotros odiamos a todos los guerrilleros, paramilitares, etc. Y muchos de nosotros ni siquiera hemos sufrido una milésima parte
de lo que han sufrido las personas que en realidad están en zona de guerra. A mí, gracias a Dios, nunca me han secuestrado una familia, no he tenido una mina quiebrapatas a la que he pisado, ni nada por el estilo, pero sí o no que uno empieza, uy, no, pero es que ¿cómo los va a perdonar uno? ¿Sí o no? Hace unos meses estuve en Montería, Córdoba, una de las zonas centrales donde se desató todas las guerras paramilitares y de guerrillas, ustedes conocen eso, y conocí a una mujer extraordinaria. Cuando me contaron sobre ella, como me gusta hablar de la gracia y escribir sobre la gracia de Dios, yo le dije, tengo que encontrarme con ella. Duramos hablando como 3 horas, ¿listo? Pues yo que hablo más que un perdido recién encontrado y de también, ¿listo? Entonces, hablamos como 3 horas, de verdad, no sé. ¿Saben por qué? Porque ella tiene una fundación para restaurar a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Vean, las historias son aterradoras. Ustedes no se imaginan. Y el dolor que ha vivido esa gente. Una mujer que llegaron los paramilitares a su pueblo, pues que era como un corregimiento chiquitico. La amarraron a un árbol y la usaron durante toda la noche. Al esposo se lo habían llevado para torturarlo y él volvió a la siguiente mañana y la vio a ella medio muerta. ¿Saben qué hizo? La soltó y se fue para nunca más volver. Esa mujer decía, no sé qué me dolió más, si el abuso que me hicieron durante toda la noche o que el hombre que yo amaba me dejó a partir de ese momento. Y esa mujer con sus hijos fue a Montería a tratar de salir adelante, a sacarle una pizca de esperanza a este mundo. Y empezó a salir adelante, arreglaba casas y todas esas cosas por el estilo. Y encontró a Jesús. Y Jesús lo cambia todo. Y esa mujer, obviamente, y uno diría con toda la razón, tenía una mentalidad de balde y su corazón estaba absolutamente podrido. Y ella decidió cambiar la mentalidad de balde y convertirse en un tubo. Y le dijo a su hija, los únicos que se están haciendo daño con este rencor somos nosotros. Sigamos adelante en la vida, dejemos de estar anclados a ese dolor y veamos a nuestro Padre Celestial. Imagínense eso. ¿Saben qué es lo más loco de lo que pasó? Esa mujer va a una iglesia donde yo estuve predicando ese fin de semana en Montería. Y el pastor me dijo, allá está la mujer. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Él me dijo, y allá detrás hay un hombre que fue guerrillero. Y ella dice que se acuerda que uno de los hombres que estaba atrás en la iglesia fue uno de los paramilitares que la abusó. ¿Y cómo se llaman ahora? Hermanos. ¿Dónde puede pasar eso si no es en la iglesia? ¿Dónde puede pasar eso si no es entre los hijos del Padre Celestial? ¿Dónde puede pasar eso? Díganme si eso puede pasar en el Congreso. Díganme ustedes si eso puede pasar en el Palacio de Justicia. Eso no puede pasar sino solamente por la gracia y el milagro de la generosidad de Dios, cuando una persona ha decidido dejar de ser un balde y convertirse en un tubo. Yo sueño, queridos hermanos, que podamos reflejar la generosidad inaudita de Dios en nuestras vidas. Yo sueño que tú dejes de estar abrazado a ese rencor y decías que la gracia fluya en tu vida. Hace poco escuché el discurso de Martin Luther King Jr. que se llama Tengo un sueño, ¿se acuerdan? Allá en Washington, en contra del racismo y todas esas cosas. Obviamente no soy Martin Luther King Jr., soy un poquito más clarito, pero escribí en papel mi propio sueño en cuanto a la iglesia. Se los quiero leer y con esto termino. Tengo un sueño. Sueño con el día en el que el fluir de la gracia se pone al respecto, porque cada seguidor de Jesús la reflejará con su vida.
No tendremos que acudir a historias añejas para imaginar cómo sería una iglesia llena de amor, porque viviremos en ella. Seremos los protagonistas y testigos de nuestra propia historia de gracia. Los baldes estarán oxidados y los tubos serán relucientes. La generosidad del perdón estará en el menú diario. Haremos de la reconciliación la invitada principal de nuestros banquetes y las almas restauradas se sentarán a cenar en la mesa del rey. Sueño con el día en el que los andrajosos, los descartados, los pecadores, los que tienen la vida quebrada, encuentren en nuestro abrazo el amor por el que tanto han rogado y vean en nuestros ojos la misma mirada compasiva de nuestro Maestro cuando nos recibió. No nos preocuparemos por juzgar, porque sabremos que no estamos aquí para competir, sino para amar. No habrá necesidad de máscaras hipócritas que resguarden nuestro frágil ego, porque el precioso escándalo de la gracia nos recordará siempre que Dios nos recibe así, maltrechos. Y reconoceremos que al pie de la cruz todos somos aceptos y que el único título que importa es ser llamados hijos del cielo. Sueño con el día en el que no haya rencores acumulados, dolores enconados ni venganzas ejecutadas, que la gente no deje la iglesia por bobadas, sino que seamos una comunidad sana. Oraremos por fin el Padre Nuestro con sinceridad y veremos el maravilloso regalo de ser perdonados como perdonamos a nuestros ofensores. Comprenderemos que lo que hace grande una iglesia no es la cantidad de gente que la visita, sino la calidad de gracia que regala. Las personas estarán deseosas de estar con nosotros, porque no seremos un muro, sino un puente para que se encuentren con la compasión divina, que es lo que todo ser humano desesperadamente ha estado buscando. Las lágrimas no serán señaladas, serán consoladas. Los pecadores no serán juzgados, serán aceptados. Las maldades no serán negadas, serán restauradas. La gracia no se estancará en nosotros, fluirá de nosotros. Sueño con el día en el que veremos cara a cara a nuestro amado, quien verá a su novia con el fuego del amor y de la gracia para decirnos: estoy orgulloso de ti. Porque verás en nosotros, amado Jesús, que fuimos generosos como tú lo fuiste, que rehusamos permitir que la gracia se estancara en nosotros, que nuestra gratitud se reflejó en nuestras palabras y nuestro caminar, que escogimos seguir tus pasos y darle a este mundo la dulce compasión que tantas veces tú nos sigues regalando. Ese es mi sueño. Oramos. Señor, todos aquí tenemos obviamente luchas. Todos aquí luchamos con el perdón. Y obviamente es un tema tan complejo. Pero queremos empezar por mirarte a ti, Señor. Y por todo lo que has hecho con nosotros. Que es tanto, de verdad, tanto. Oro, Señor, para que aprendamos a ser tuyos y dejemos de ser baldes. Que la gracia y tu generosidad no se estanque en nosotros, sino que la demos a otros. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pido. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. A ser para este mundo un reflejo de tu amor y de tu gracia. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.